Sesión número 8, viernes 12 de diciembre de 2025. Los saludo con mucho gusto, Kimberly y Ian. Espero que esté todo muy bien, que se encuentren muy bien y muy tranquilos. Estamos listos para comenzar la sesión número 8. Es la última del módulo número 4, Textos y Visiones del Mundo, Semana de Integración. Y como lo comenté, es un gusto estar esta tarde con ustedes para compartir algunas secciones generales que tendrán que ver con con el proyecto integrador, entre otras cosas, y también con eh, lo del foro de integración, que también me interesa mucho que ustedes lo revisen. Para, digamos, de inmediato entrar en materia, el objetivo, trazaremos el objetivo de la sesión número 8 con conocimientos previos. Hablaremos de los temas de la semana, la sección Lo que hay que saber, que es de las secciones de recomendaciones, las reglas de comunicación virtual, que en realidad es con lo que voy a empezar, el proyecto integrador y el foro de integración, muy útiles digamos, para la depuración del proyecto integrador y las participaciones en el foro, las cuestiones relacionadas con plagio, un par de actividades de reforzamiento, antes un par de ejercicios que les preparé sobre el uso de coma, que también me parece importante que lo revisen, las dudas generales, los temas de la sesión número 8. En realidad ya no hay otra sesión, que sería la despedida, la conclusión en este viernes 12 de diciembre 2025 en el módulo Textos y Visiones del Mundo. Para comenzar, bueno, hablaremos un poquito sobre el objetivo de nuestra sesión número 8, que es, primero que dos cosas. Primero, que se familiaricen con los contenidos eh, de Prepa Línea C, pero sobre todo con los contenidos pasados de las 3 semanas previas, ya casi 4 semanas previas, y que sepan cuáles son los más importantes, cuáles se recomienda que tengan más en cuenta, cuáles se relacionan un poquito más, cuáles les podrían hacer la vida más sencilla en su proyecto integrador, y que sepan, digamos, que den una revisión exhaustiva de cuáles son los lineamientos que van a llegar a que ustedes puedan conseguir un buen proyecto integrador y un foro de integración apegado a las normas, no solo que yo estoy pidiendo, sino que está pidiendo también Prepa en línea CEP para las sesiones virtuales, ¿no? Eh, Tienen ahí tres filas y, bueno, cuatro en realidad, pero bueno, las primeras tres se refieren a las 3 primeras semanas de clase, desde la que se llama la lectura hasta la que se llama oralidad y escritura, que está en esta parte, aquí, y esas, pues repito, son un breve resumen de las lecturas más importantes de las semanas. Sugiero que se concentren en estas sesiones, en estas materiales, y en las sesiones anteriores también, por supuesto, porque eh, el resto son textos. No tiene nada malo que se concentren en un texto siempre y cuando pues, puedan profundizar en él. Ya califiqué alrededor de 5 o 6 proyectos integradores, y una particularidad es que hablan de muchos temas, pero no profundizan exactamente en alguno. Entonces, eso creo yo que es un problema, porque nos permite o les permite a ustedes, eh, les impide, perdón, desarrollar correctamente un solo tema. Yo prefiero que se concentren en un solo tema a que tracen algunos, más de uno, 3 o 4 temas, y que solo esbocen algunas particularidades de él, pero que no profundicen tanto, ¿no? Entonces, si tuviera que elegir o les tuviera que hacer una sugerencia contundente, elegiría que ustedes hicieran solo un tema o un texto y que a partir de eso profundicen dentro de él, ¿no? En él. Y no que se concentren en 4 o 5 temas en los cuales seguramente no van a poder profundizar, ¿no? Entonces creo que por ahí es algo que deben tener muy, muy en cuenta. Como verán, es un resumen desde los primeros tiempos de la semana 1, aquellos lejanos tiempos de la semana 1,
donde tenemos contenido general sobre qué es la literatura, qué es la lectura, cuál es la diferencia entre texto literario y no literario, qué es el texto literario y cuáles son las divisiones del texto literario, en particular los géneros literarios, como viene ahí. También nos habla del lenguaje connotativo y denotativo y viene ahí un lenguaje literario. Ese lenguaje literario se relaciona con aquellas características, incluso aquellas palabras que hacen que un texto sea literario a diferencia de un texto menos literario, o sea, básicamente informativo, ¿no? Entonces, en el segundo bloque vienen ya un poco de análisis. Como verán, adelantamos desde la semana número 1 esto de fondo y forma, que es un análisis general de cómo podríamos intervenir o acercarnos profundamente a un texto. Ese texto, o ese, digamos, mm, ese escrito se vislumbra en función de ciertas características que ustedes deben analizar. Les he insistido durante las siguientes 3 semanas, creo que primordialmente en dos cosas. La primera es que ustedes se concentren en el material que se llama fondo y forma, el cual justamente estoy mencionando ahora. Y el segundo es que coloquen fuentes de referencia. Este texto, incluido este texto, también deben ser colocadas fuentes de referencia, en particular porque el proyecto integrador busca que ustedes puedan decirme a mí qué aprendieron. Es decir, explicarme de una manera lúdica o de juego a través de un cómic o historieta cuáles son los elementos o conceptos que más llamaron su atención y que ustedes más se pueden acercar para decir que comprendieron y aprendieron algo en el módulo número 4, textos y visiones del mundo. Ese es el principal objetivo, no solo de la sesión de hoy, no solo de la semana 4, sino durante todo el módulo. Que ustedes puedan profundizar y decir lo que yo aprendí en el módulo número 4 fue, por decir en el cómic, obviamente que lo hagan de una forma creativa, con personajes, con una historia completa, con escenarios, etcétera, que bueno, les permitan a ustedes, después de este módulo, tener algunos recordatorios en el módulo 5 para poder mejorar su escritura, poder mejorar su redacción, poder mejorar incluso a veces un poquito de gramática y sobre todo poder analizar cualquier texto literario. No siempre se aplica para textos no literarios, pero en general da muy buenos resultados si ustedes pueden aplicarlos. El módulo 5 se trata de argumentación. La argumentación consiste en particular en detectar aquellos enunciados o textos que me van a permitir, que van a hacer que un texto sea verdadero o correcto y correcto también. Por lo tanto, eh, pienso yo que es muy importante que ustedes tengan estos conocimientos. Eh, Eso lo harán a través de esa herramienta que se llama fondo y forma. También en la segunda fila harán una revisión. Ahora sí, una vez que ustedes ya tienen la base del análisis literario, lo que intentarán o lo que harán es hacer algo de literatura en el siglo XX y la literatura en México. Esto, por supuesto, se introduce a través de un concepto que se llama el sentido de la vida, que siempre y cuando ustedes puedan considerar que se puede aplicar a la literatura, les va a ser muy, muy útil, ¿no? Entonces, digamos, esa segunda línea que tiene que ver con la semana número 2 tiene muchísima importancia con la literatura en lenguas originarias. Es decir, la literatura en lenguas originarias, repito, tiene muchísimo que ver con la lengua, la oralidad, algo que ustedes escuchan de manera cotidiana. Entonces, para que puedan tomarlo en cuenta. Como número 3 o en la fila número 3 nos encontramos con la relación que se establece entre literatura y sociedad, ¿no? Un escritor, una vez que escribe un libro de ficción, que se inventa algo, es capaz de introducir de manera consciente elementos sociales importantes, es decir, dónde vivió, dónde se desarrolló, cómo creció,
cuáles fueron sus influencias y qué cosa lo distingue entre la realidad y la ficción. Esa es la tercera parte. Entonces ahí se introduce un concepto muy importante que se llama literatura en Internet. La literatura en Internet es aquella literatura que está solamente programada o diseñada para, digamos, reproducirse en un soporte de electrónico. Puede ser computadora, puede ser tablet o puede ser un teléfono celular. El punto es que ustedes puedan tener una experiencia distinta, inmersiva como se dice actualmente, donde ustedes puedan saber que eso es lo que está apreciándose dentro de un texto y saber que esa es una propuesta de texto literario. Podría no funcionar un texto literario, probablemente, como les he insistido últimamente en la última semana, tal vez a ustedes no les guste el texto que se pretende pasar por literario. No quiere decir que les tenga que gustar todos, lo que quiere decir es que no siempre van a encontrar elementos literarios. Incluso, tal vez ustedes tengan un texto literario, pero no les guste, ¿no? También eso es bastante probable y eso puede pasar, ¿no? Puede llamar su atención, pero simplemente quedarse en esas, ¿no? Entonces ahí es donde yo pienso que está la importancia de la tercera fila o la tercera semana. Posteriormente, ya hablé también de eso el miércoles pasado, van a tener una cuarta fila que son, digamos, algunos materiales nuevos, en particular el que se llama Cómo hacer una historieta, que pusimos el video el miércoles anterior y que habla primero que cuáles son los elementos de la historieta, no voy a repetirlo, como onomatopeya, cuadros de diálogo, globos, y otros elementos, ¿no? Que van a constituir un cómic como normalmente debería ser llamado un cómic o una historieta. El siguiente, que es el que se llama Narraciones a historietas, se trata de convertir un texto que ustedes consideren, digamos, anecdótico, convertirlo en una historieta, con las características específicas de un texto literario que también forme parte de un cómic. Entonces, que sea un cómic no quiere decir que no es un texto literario, pero tiene determinadas características que ustedes van a enlazar, ¿no? Aquí esto se me pasó a revisarlo. Viene lo voy a hacer un poquito más bajo, un poquito más pequeño. Ahí está. En ese caso, ay, perdón. Ya, creo que no se puede ver todo. Pero bueno, viene aquí eh, una explicación adicional porque aquí vamos a encontrar una explicación a través de video, vienen las instrucciones, luego viene una explicación a través del video de los conceptos que construyen una historieta, luego aquí viene algo de elementos técnicos como los planos para construir una historieta y posteriormente se define acá los mismos pasos a seguir para hacer una historieta, en particular el proyecto integrador y poder completar todas las actividades o todas las partes o piezas que se requieren para lograr un elemento, perdón, un proyecto importante que cumpla los criterios establecidos y que siga la rúbrica para obtener una alta calificación. En general, si ustedes no olvidan ciertos parámetros dentro del proyecto integrador, será muy sencillo que obtengan una calificación alta, pero de todos modos, como viene aquí, pues es importante que ustedes conozcan la parte donde, recuerden que la parte de la educación está intentando darles algunas herramientas que no todas sean iguales. Aquí se comparten elementos, digamos, más académicos, aquí se comparte de una manera un poco más libre, y luego aquí en esta infografía, una especie de infografía muy parecida al cómic que ustedes tienen que entregar, se explica cómo deben hacer su cómic o historieta, ¿no? Nada más les piden una serie de pasos que sugiero que sigan. Elige la herramienta digital, define el tema que abordarás, escribe el argumento, determina las características de los personajes principales, delimita el tiempo, el ambiente y los escenarios,
estructura un esquema general. Este número 6, este paso número 6 casi nunca lo hacen. Haz una lista con la descripción de las escenas que conformarán tu historieta. Elabora un boceto con la secuencia de imágenes antes de trabajar en la computadora, es decir, se trata de que ustedes construyan un texto literario o un guión una vez que ustedes eh, hayan tenido una planeación por lo menos mental de cuáles son los elementos que ustedes decidieron colocar en su historieta. Inclusive esos elementos serán muy útiles si se puede elegir una historia y hacerla, digamos, en papel o en sucio, como se dice vulgarmente, para lograr después o posteriormente, cuando ya la pasen a alguno de las herramientas, pues colocarla en Canva, colocarla en Pixton, colocarla en una de las herramientas que también les manejé o que les presenté el miércoles pasado, ¿no? Entonces dice manos a la obra. Aquí hay un video que sí es muy básico, no lo puedo negar, es muy básico y se llama informática para niños, ¿no? Entonces esa informática les permite o les explica cómo hacer un cómic con PowerPoint. Es una herramienta útil que si no tienen otra herramienta a la mano como Canva o Pinkston o cualquiera de las que explicamos el otro día, pues les puede ayudar un poquito, ¿no? Entonces, eh, déjenme ver este recurso. Hay otro recurso también que es bastante interesante, que es este. Es un recurso que yo también les puse, me parece que el día lunes, en el foro de la semana número 4, foro de integración de la semana 4, que se supone debieron haber terminado más o menos hoy, y que se llama Cómic e Historieta. Es un portal del CCH de la UNAM y explica cuáles son las diferencias entre cómic e historieta, más bien cómo poder, cuáles son las características. Por ejemplo, aquí dice, tiene como propósito representar eventos cotidianos o fantásticos a través de una serie de secuencias, ¿no? Secuencias icónicas que son básicamente dibujos, y aquí vemos sus principales características, ¿no? Aquí viene un circuito de la comunicación para los cómics o historietas, lo cual es muy útil si a ustedes les interesa. Si a ustedes no les llama tanto la atención, les recomiendo que desde el inicio vayan delimitando o delineando su boceto o su guión de historieta, de tal manera que cuando les toque ya pasar al Canva, como lo dije anteriormente, pues sea más fácil el paso, ¿no? Entonces viene aquí, por ejemplo, alguna imagen que vean, les va a decir, les va a mostrar, por ejemplo, aquí les está mostrando un cuento de Julio Cortázar, un clásico que se llama Continuidad de los Parques, y lo ilustran, ¿ok? Aquí ilustran cómo funciona y cómo está hablando un personaje a través del cómic. Obviamente este es un dibujo más o menos preciso en función de la historia, pero para llegar a este cómic que están viendo en la pantalla es necesario que ustedes previamente hagan un guión de exposición, un guión de cómic o historieta. Algunos también pueden llamarle una escaleta, que sería un boceto, en el cual ustedes van diciendo qué va primero, qué va después, cuál es el diálogo, para qué se hace, etcétera, ¿no? Entonces lo podemos revisar, como dije, y vamos a ver que si ustedes leen el cuento que se llama Continuidad de los Parques, van a encontrar una relación bastante similar con lo que se escucha aquí, con lo que ustedes vieron previamente, ¿no? Viene aquí el nombre del autor, el año y viene la explicación, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de un cómic o historieta que está más enfocado hacia la risa, hacia lo paródico o hacia la sátira, con un montón de ironía y que, por supuesto, como les dije, refleja un poquito lo que se está tratando, ¿no? Eh, Dice, hay una explicación general y aquí vienen también las figuras retóricas que se van a utilizar en el cómic. Ya hablamos con el video, el primer video que les puse el día miércoles, de qué es una onomatopeya, cuáles son los guiones, el diálogo, perdón, cuáles son el cuadro de texto, cuáles son las viñetas, qué significa viñeta, qué son los globos, etcétera, ¿no? Aquí nos van a decir qué figura retórica se está utilizando el cómic o historieta. Y nos hablan de la prosopopeya, la hipérbole, la metáfora y la comparación. No es necesario ni indispensable que las coloquen,
Sin embargo, la onomatopeya, que también es una figura, es obligatorio que por lo menos haya un par de ellas, ¿no? Aquí nos habla de la prosopopeya, entonces si lo quieren compartir, voy a colocar el enlace en el chat, pero también ustedes lo pueden encontrar en en la parte donde dice para saber más cómo hacer una historieta, donde nos explican, repito, cuáles son las características generales de esto. Aquí ustedes pueden seguir revisando el contexto y demás, pero aquí, eh, como les dije, vienen las fuentes de consulta que se utilizaron para poder recomendarles uno u otro material importante, ¿no? Vienen las bandas educativas, diferencias entre cómic e historieta, viene esto que les acabo de mostrar del portal académico de la UNAM o del CCH, cómo hacer una historieta también, es bastante importante. Esto viene acá, me parece que viene cómo hacer una historieta, que es algo que ya se colocó y se documentó también en fuentes de referencia o de consulta finales, y es algo que ustedes también tienen que hacer en su cómic. Es absolutamente obligatorio, como ya lo mencioné, que ustedes coloquen fuentes de referencia en sus cómics o historietas. Por favor, lo pueden hacer desde el formato que van a llenar, van a colorear los números, los paréntesis, van a responder y van a colocar el enlace. Ahí pueden poner en ese formato, pueden colocar en las fuentes de referencia. La otra opción es que lo coloquen directamente en el cómic, como van a ver a continuación, ¿no? Cómo hacer una historieta, cómo hacer historieta, viene a decir la edición, qué hacer un cómic. Quieres hacer un cómic pero no sabes por dónde empezar, eso también es importante y lo voy a revisar en un momento. Vamos a ver este video que habla, como dije, sobre esto. Quieres hacer un cómic y no sabes dónde empezar, tal vez no lo ponga a los 10 minutos, pero antes de que eso suceda, eh, voy a preguntarles, por favor, a eh, Kimberly, Ian y a Zaira si tienen alguna duda o pregunta directamente del módulo, perdón, de la actividad integradora, del proyecto integrador, perdón, la historieta como creación literaria. Los escucho o leo. Zaira dice que ninguna duda. Kimberly también. Ian dice que ninguna duda hasta el momento. Vamos a evaluar la sesión anterior, el miércoles, solo evaluamos un cómic me parece. Hoy vamos a evaluar un poquito más y lo voy a hacer de cara, o sea, ustedes lo van a ver, lo voy a revisar y luego van a revisar ustedes y hacerme sugerencias tal como lo hicieron. La verdad es que prefiero que, digamos, un poco tengan un exceso de cómics o historietas a que no tengan ninguna referencia de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, denme un segundo, por favor, porque voy a revisar los cómics que les mostré. No, este es el que les mostré. Son varios más. Estoy abriendo. No. Creo que con 4 es suficiente por el momento. Sin embargo, si hay otro ejemplo, pues obviamente se los haré saber y si nos da un poquito de tiempo. Ahora sí, voy a poner rápidamente, repito, no creo que lo ponga todo, tal vez ponga unos 5 o 6 minutos, que se llama Quieres hacer un cómic pero no sabes dónde empezar. No estoy seguro si ese sea el caso de Zaira, Kimberly e Ian, porque creo yo que más o menos lo tienen claro, sino este video se enfocará principalmente en aquellas personas que puedan revisar el enlace en YouTube, más o menos en media hora, 45 minutos que estará disponible, para que ustedes puedan revisar este material y poder darse algunas ideas de por dónde empezar el día de hoy o mañana que empiecen a hacer el cómic. A veces siempre me dicen, con frecuencia me dicen, no sé por dónde empezar.
pues este es un buen momento para poder saber cómo empezar, siempre y cuando, recuerden, consideremos poner fuentes de referencia, colocar, iluminar de verde y rosa lo que tiene que ver con fondo y forma, y seguir las instrucciones, en particular la que habla sobre colocar, como dije, el cómic, fuentes de referencia, pero sobre todo, o también, mejor dicho, colocar 5 renglones como mínimo en las respuestas que ustedes tengan y fijarse muy bien porque hay unas preguntas que no se les pide respuesta y a veces la ponen, ¿no? Entonces, bueno, después de que hayan hecho ese proceso, viene un poco de blanco, viene un poco de, digamos, lentitud a veces a la hora de imaginar cuál es. eh, la presión de tener que entregar, etcétera, puede hacer que ustedes se bloqueen y no sepan más o menos de qué hacerlo, pero bueno, siempre hay cuestiones importantes. Eso es lo que voy a poner ahora. Perdón, antes de seguir, me van a decir, por favor, Zaira, Kimberly e Ian, cuáles son los elementos del video que les resultaron muy útiles. Repito, qué elementos, lo voy a poner aquí, qué elementos les resultaron útiles del video. Listo, va el video ahora sí. Hola chiquillas, ¿cómo están? Aquí les habla Lulu BZ y el día de hoy les voy a contar cómo hacer un cómic de cero. Quiero hacer mi propia historia. Tengo un cómic que quiero hacer desde mucho tiempo, pero no sé cómo empezar. No soy novato. Bueno, yo puedo contarles un poco de mi experiencia sobre qué métodos he usado para trabajar mi cómic, Spacey. Estos consejos te ayudarán a ser más organizado para trabajar tu cómic. Obviamente, el método puede variar de persona en persona. Cada uno puede usar el que más le acomode, pero como ya les dije, les voy a contar cómo trabajo yo. Paso 1. La idea principal. Para este paso, recomiendo hacer esquemas en papel. Es muy normal tener una idea, pero no saber por dónde empezar. Lo más importante aquí es ver tu idea desde lo más lejos posible, ver qué es lo que quieres mostrar en tu historia, hacia dónde quieres que vaya la idea. Por ejemplo, tu idea podría ser la historia de un guerrero. Una vez que tengas claro de qué es lo que quieres que trate, tienes que pensar cuál será el inicio y la meta. El inicio es lo que empuja a comenzar la historia. Por ejemplo, un problema, un deseo, un viaje, etc. Y la meta es la resolución de este problema, los cuales podrían ser en nuestra historia de ejemplo. En el inicio podemos tener un pueblo en caos y la meta puede ser salvar a la princesa. O sea, tenemos un héroe que como meta debe rescatar a una princesa. Paso 2. Los hitos medios. Luego de tener los dos puntos importantes de nuestra historia, comenzamos a marcar cuáles son los hitos del medio, las cosas que ocurren en el transcurso. Como por ejemplo, los hitos del medio podríamos tener conocer a su rival, llegar a un pueblo nuevo, descubrir un tesoro, etc. Ahí tú ves qué cosas te interesa que sucedan en tu historia y las vas colocando cronológicamente. Luego de estos hitos medios, puedes tener hitos pequeños entre medio, como misiones secundarias, capítulos de relleno, etc. Paso 3. Los personajes. Ya tenemos pensado lo que queremos que nuestro personaje o personajes vayan a hacer, pero de igual forma debemos desarrollar su personalidad, el trasfondo, etc. No podemos hacer una historia con personajes vacíos, debemos trabajarlos. Vamos a poner algunos ejemplos. Nuestro protagonista podría ser un chico feliz y normal, que es alérgico a las abejas, es mujeriego, tiene 20 años y es muy hábil con su espada. Toda esta información será relevante con los sucesos que vayan ocurriendo en la historia, y eso te dará más ideas para que sea una historia coherente, firme y completa. Asimismo, debes trabajar a cada personaje, pensando en sus virtudes y defectos, de dónde viene, qué le gusta, qué no le gusta, su historia, objetivos, etc. Todo esto debe ser escrito en una ficha de cada personaje ordenadamente. Bien, ya tenemos la historia y los personajes. Esta es una parte muy importante que desarrollar. Pero aún nos faltan algunas cosas que desarrollar. Su dificultad dependerá de qué tan complejo sea tu mundo. En algunos casos, solo quieres hacer una historia de personas reales, por lo que las reglas de la vida real se aplican tal cual a tu historia.
Pero, ¿qué pasa si tu historia trata de personajes con poderes o extraterrestres o lo que sea? Ahí es donde debes entrar a trabajar mucho más para que tu historia quede consistente. Pero no te preocupes, tengo los consejos adecuados para eso. Esto será un proceso lento y doloroso. Ok, no. Solo un proceso algo lento y de mucho trabajo. Paso 4. Creación de tu mundo. Volvamos al ejemplo del caballero y su aventura. Digamos que queremos que esta travesía esté situada en un mundo medieval mágico, donde hayan dragones, tenga sus propios países, idiomas, etc. Aquí es donde te recomiendo hacer fichas, documentos muy ordenadamente en cada ámbito. En mi caso, yo hice un gran PDF explicando los aspectos más relevantes del mundo de Spacey. Entonces, vayamos pensando las cosas que hay que trabajar, que son, ¿cuál es el mapa de este mundo? Puedes hacerlo boceteado si quieres, pero esto te servirá muchísimo para comprender la espacialidad de tu historia, dónde ocurren los hechos. Es muy bueno trazar una ruta de dónde va a dónde viene. También al trabajar el mapa, debes pensar en qué hay en cada zona, cómo se llama, o qué quieres mostrar. No hace falta mostrar detalladamente cada lugar, pero es algo que te servirá mucho y hará tu trabajo mucho más sólido. Aparte del mapa, deberás pensar cómo es la sociedad de este mundo, cómo son sus reglas, claro, si es que eso es relevante en tu historia. Si es como el mundo humano real, no hace falta explicarlo tanto. Nomás asegúrate de que si es un mundo extraordinario, que sea explicado del por qué es así y que no sea por cosas del azar. Porque si alguien te pregunta, ¿y por qué hay dragones que hablan y otros que no? Y quedes como, pues es que me gusta. No, eso no es válido. Debes pensar en el por qué, por ejemplo, en la crianza de estos dragones, en por qué uno habla y los demás no. Eso debe estar muy pensado. La gracia es de que tu mundo esté tan bien armado que pueda defenderse así solo ante las preguntas y no que tengas que estar tú explicando, sacando así como una excusa mágica del por qué ocurrió algo. A eso se le conoce como Deus Ex Machina, que significa elemento externo que resuelve una historia sin seguir su lógica interna. Es la forma en la que muchas películas e historias malas se resuelven. Ok, la historia principal ya está pensada, sus hitos también. Ya desarrollamos los personajes y las reglas de nuestro mundo. Una vez que todo esto esté trabajado, recién aquí podemos proceder a entrar a hacer el cómic como tal. Sé que es un proceso muy largo y tedioso, pero si quieres que tu historia quede bien, este es el camino que más recomiendo. Voy a tener ahí porque obviamente son los elementos importantes que le dan, si ustedes están atorados, digamos, aunque en general, esta historieta puede parecer un poco básica, sí es importante para algunas personas que sepan cómo es empezar desde cero. Es decir, cuáles son los elementos recurrentes a los cuales con los cuales vas a apoyarte para hacer un cómic o historieta que, pues repito, cumpla las características. Ahora sí, los leo. ¿Qué elementos les resultaron útiles de este video? Sé que es muy básico, sé que a lo mejor ustedes están en un nivel un poquito más avanzado, pero pues bueno, nunca está de más que ustedes me puedan decir y los leo qué elementos les resultaron útiles de este video. Al menos hasta ahora, ¿no? Que es importante. Los leo. Dice Kimberly, me resultó muy útil saber cómo empezar el cómic. Bien. Zaira, delimitar personajes y el tema de la historia. Perfecto, muy bien. Por favor, me falta Ian sobre los personajes y el tema de la historieta. Para mí lo más esencial, porque lo que vi es útil, es la combinación del diseño complejo del personaje y el inicio, ya que eso va a dar el rumbo de la historieta. Bien, eso también es importante, más allá de lo que expliquen ustedes, pues tengan muchísimo en cuenta que obviamente es una decisión muy personal cómo lo hacen y cómo lo realizan, ¿no? Entonces, yo creo que conforme vayan avanzando en el mundo del cómic, y se vayan especializando, digámoslo así, se van a poder ir dando cuenta que es muy personal la decisión de lo que pongo, más bien de lo que dibujo o de lo que propongo, pero lo que sí debería estar más o menos estandarizado tendría que ser como que la información que ustedes tienen, o sea,
un tema, profundizarlo, ¿no? Sería, repito, bastante importante que ustedes hicieran esa parte, ¿no? Que hicieran esa tarea, por decirlo así, ¿no? Ese es lo que yo considero que ustedes deberían tomar en cuenta para hacer su cómic. Y este, repito, es un gran ejemplo. A lo mejor les parece muy básico, pero yo creo que es muy útil a la hora de, pues les digo, de revisarlo, de, de afrontarlo, digámoslo así, y pues de saber qué es lo que quiero y de ir planteando cosas y poco a poco decir, esto no me parece, esto sí, creo que voy a hablar sobre esto, Frankenstein no me gusta, la debutante sí, fondo y forma sí, el otro no, etcétera, ¿no? Voy a ver brevemente la historieta, perdón, el foro de integración. Después voy a regresar, que es la parte final de la sesión de hoy. Voy a regresarme en particular con cómics. Quiero que hoy veamos varios. El miércoles creo que solo vimos uno, hoy quiero que veamos más de uno, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí que dice la historieta como creación literaria. eh, y no, perdón, no es el cómic, vamos al foro. Foro de integración que se llama Poesía Digital. Sé que ya lo mencioné el otro día, pero bueno, no está de más nada más darle una repasada y revisar sus características de esto, ¿no? Espérenme nada más. Voy a revisar, voy a buscar las características del foro. Aquí están. Eh, ok. Listo, estas son las características del foro que no deben olvidar. Voy a tocarlas muy brevemente para pasarme directamente por lo menos a un par de cómics. Los foros de integración, esos son los requisitos obligatorios. Debe tener fuentes de referencia, debe tener citas o paráfrasis, eso no lo coloqué ahí, pero también es importante que lo conozcan. Debe tener más entre 5 y 8 renglones, más de 4 días. Si es un solo día, va a haber una penalización importante y hay personas que me han colocado una participación, bueno, todas las participaciones dentro de una sola participación, lo cual me parece aún peor porque no habla de una labor de investigación, de anotación, de discriminación de información que no funciona y de una verdadera opinión argumentada, no funciona. Y vienen aquí las reglas de la etiqueta y la ortografía, ¿no? Las reglas de la etiqueta es un requisito obligatorio y la ortografía, si bien es un requisito, si ustedes pretenden que no se les descuenten demasiados puntos, creo que es importante que lo vean, que lo revisen con ayuda de ChatGPT o con ayuda de una inteligencia artificial, pero siempre y cuando ustedes sean lo suficientemente honestos de colocar que utilizaron una inteligencia artificial o ayuda externa para la redacción de ortografía, ¿no? Esos son básicamente los requisitos del foro de integración. Ahora bien, tenemos en esta parte eh, el foro de integración. Se construye a partir de cinco participaciones y nos dice que habla sobre que es el poeta digital, que voy a abrir. ¿Qué es esto? Se llama el poeta digital y es una especie de programación a partir de Excel, el programa Excel, donde nos habla para descargar el poeta digital, ¿no? Ustedes si lo quieren lo pueden hacer. Ya tiene más o menos 10 años. Y nos habla, repito, de el poema y cómo funciona, ¿no? También nos habla de algunas entradas que tienen que ver con una especie de blog que hay acá y cómo ha sido su proceso. Sé que para algunos de ustedes puede parecer algo exagerado llamar a esto literatura, pero justo es lo que quiero que evalúen, de la misma forma que lo hicieron la semana pasada. Hablan de experiencia estética, un concepto que deben tener muy en cuenta. También hablan aquí de difundir y preservar lenguas indígenas, cosa que ya les habían preguntado en otra oportunidad de las actividades.
Retroalimentar aportaciones de los demás. Recuerden que cuando retroalimento aportaciones lo hago desde un entorno empático con reglas de etiqueta bien claras y siempre sugiriéndole fuentes de referencia. Si no le sugiero, la verdad es que quedaría incompleta nuestra situación, bueno, nuestra participación. La cuarta contribución van a contestar la pregunta, los poemas generados de la herramienta que les acabo de mostrar se pueden considerar como literatura, sí o no, y por qué. Y la última participación retroalimentan otra vez a sus compañeros y me van a decir si esto es o no poesía, ¿no? Esa es la parte que quiero que ustedes sean capaces de evaluar, ¿no? Ahí. Entonces ahí estaríamos completando el foro de integración. Pues que no quería dejarlo pasar porque me interesa mucho que ustedes lleven a cabo, eh, digamos, la revisión no tan exhaustiva porque no hay mucho tiempo de textos de cómics. Entonces, voy a pasar, espero que me dé tiempo. Yo creo que dos sí me dan tiempo, seguro. Entonces voy a ponerles dos en particular y le voy a ir pasando. Ustedes me van a decir, ya saben, qué funcionó y qué no funcionó en el texto, en el cómic, ¿no? Que al final es un texto literario. Así que ahora va el primer cómic. Listo, lo comparto. Ahí va. Recuerden que una de las partes importantes es creatividad. Aquí está inventando un personaje. Pero bueno, ya me voy a callar un poco y voy a pasarle de manera más o menos libre al cómic. No es necesario que lo lean, solo que lo aprecien en general. Listo. Primer cómic. Por favor, evalúen cosas positivas y cosas que podría mejorar el autor de este cómic. Nos dice eh, Ian, esto es otra historieta que no tiene onomatopeyas o no tiene muchas, pero en general me pareció muy característico y carismático. Recuerden, parte de lo que se llama creatividad no tiene que ver con compartir un personaje que se llama Kimberly o un personaje que se llama Ian o un personaje que se llama Zaira. La idea es que ustedes también, esa parte de creatividad, es que puedan inventar cosas, ¿no? Dice, Zaira tiene un mensaje claro y comprensible, entendible. Tal vez podría mejorar el uso de onomatopeyas. Muy bien pensado y dicho. Me falta por ahí Kimberly. Antes de que bueno, mientras pone Kimberly voy a poner el segundo de ellos. Va el segundo. Y ahorita leo el de Kimberly.
Ese es el segundo de los cómics o historietas de sus compañeros de generaciones anteriores. Listo, los leo. Bueno, antes Kimberly dice, me gustó la creatividad y entiende muy bien la verdad. Para mí no le hacen falta muchas cosas, solamente onomatopeyas, pero en general está muy bien. El segundo de tres cómics, por favor, les pido que opinen. Exacto, Kimberly, le hacen falta referencias, eso es bien importante. No tiene referencias. Pero bueno, también cosas positivas. Es creativo e innovador, dice Zaira. Para las imágenes del cómic deben hacerse de una forma en específico. No sé a qué te refieres de una forma en específico, pero bueno, por ejemplo, hay un uso de inteligencia artificial que sí estaba en el formato, pero no lo puso en el cómic directamente. Entonces, pues yo decidí que era válido porque sí lo puso en el formato, pero repito, no lo puso en este cómic, no lo puso, decidió poner en el formato donde están los paréntesis. Eh, de forma en específico, no, en realidad a mí no es relevante para mí eso siempre y cuando sean creativos, se comprendan, tengan sentido y coherencia en una historia y realmente su aspecto no es relevante para mí, siempre y cuando cumplan las características del cómic que vimos el video del miércoles. Ian dice, no me gustaron los personajes, no los veo muy originales, pero el uso de globos y diferentes planos me gustaron. Eso es importante, hacer buen uso de los planos, ¿no? Me falta Zaira, me parece. Ah, no es comunicativo e innovador, perdón. Y vamos con el último, no solo del día de hoy, sino del módulo. Va. Dice, listo, sigo pasando. Sé que a veces el contenido no lo podemos analizar tan profundamente como quisiéramos, pero bueno, si pueden pescar algo sobre ese aspecto, pues obviamente se agradecería mucho que lo incluyeran en su retroalimentación.
Listo. Los leo. Ya con esto cerramos no solo su participación, sino el módulo. Ya nada más voy a cerrar, bueno, a estar en la parte final. Dice Zaira, este cómic me gustó porque está hecha como estilo de Marvel, tira cómic antigua, etc. Bien. Es un estilo, esa parte le ganó muchos puntos en creatividad. Dice ella, este me gustó el arte que usa onomatopeyas, bien. No me pareció con muchos detalles, menos la vasta reutilización de las imágenes. Sí, utiliza muchas veces lo mismo. Tal vez hay una limitante de algún tipo, muy bien. Pero bueno, me gusta que se den cuenta de ese tipo de detalles, más allá de que son evidentes y obvios, les pueden servir ya sea para hacer lo mismo o no hacer lo mismo, ¿no? Por ahí pueden revisar todo eso. Y me faltará solamente Kimberly de opinar sobre este cómic para cerrar el módulo y sus participaciones de la semana. Eh, Esperamos un poquito a Kimberly para cerrar. Dice, este es muy creativo, me gustó mucho el tipo de imágenes y pone referencias, eso también es un buen detalle a considerarse, ¿no? Entonces, bueno, pues si no tienen alguna duda, si tienen duda en general y si lo tienen pueden escribirme a través de la plataforma Prepalínea CEP, Zaira, Iam y Kimberly. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo del módulo. Estamos cerrando este viernes 12 de diciembre de 2025, perdón. Textos y Visiones del Mundo, semana de integración. Les agradezco muchísimo haber estado en estas 4 semanas de sesiones. Estoy seguro que ustedes aprovecharán muy bien la información que se dio aquí para hacer un gran proyecto integrador y obtener una buena calificación. Además que en realidad lo han hecho bastante bien y han ido mejorando y depurando sus elementos, las fallas que pudieron haber tenido, lo han hecho. Y les agradezco profundamente y muchísimo que se hayan dado el tiempo de estar aquí durante 4 semanas. Y por supuesto tendrá una participación segura. Pero bueno, me despido agradeciéndoles el haber estado aquí durante estas semanas y haber hecho tan buenos trabajos y auguro también que van a ser unas buenas imágenes dentro del cómic, ¿vale? Muchísimas gracias y si tienen alguna duda pueden escribirme por los medios que ya he explicado y nos vemos en cualquier momento. Gracias, que estés muy bien, Zaira. Y los demás también, por supuesto.